El granero estaba vivo de silencio cuando Clara Mendoza abrió los ojos, un silencio espeso que pesaba más que las cuerdas apretadas alrededor de sus muñecas. La paja bajo su cuerpo olía a humedad vieja y abandono, y cada respiración le provocaba un dolor que le recorría el pecho como una llama lenta. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la arrastraron hasta allí, desde que Esteban Luján, el hombre que una vez prometió protegerla, decidió que era más fácil borrarla que enfrentarla por la tierra que ella se negó a ceder. Recordaba fragmentos, voces mezcladas con risas crueles, golpes que no siempre dolían de inmediato, pero que dejaban marcas profundas, no solo en la piel. La habían dejado allí para morir, convencidos de que nadie preguntaría por ella. Clara cerró los ojos con fuerza, no para rendirse, sino para recordar quién era antes de convertirse en un cuerpo olvidado. Pensó en la casa que había construido con sus propias manos, en la dignidad que Esteban nunca pudo soportar, en la certeza de que no merecía aquel final. El sol se filtraba entre las tablas rotas cuando el sonido de pasos interrumpió su respiración irregular. Durante un segundo creyó que había vuelto, que la humillación continuaría, pero la figura que apareció en la puerta no llevaba el rostro del odio conocido. Era un hombre solo, con ropa gastada y una expresión contenida como si cargara un peso invisible. Julián Aranda no buscaba nada en ese granero, solo inspeccionaba la propiedad que acababa de comprar para alejarse del mundo y de sí mismo. Había regresado de la guerra con el ruido de los disparos aún alojado en la cabeza y la muerte de su esposa clavada en el pecho como una culpa que no sabía explicar. Cuando vio a Clara, atada, herida, apenas consciente, algo se quebró dentro de él. No dijo su nombre, no hizo promesas, se acercó despacio, cortó las cuerdas con manos firmes y la cubrió con su chaqueta como si ese gesto pudiera devolverle un poco de humanidad. Clara quiso hablar, pero solo pudo llorar, y Julián aceptó ese llanto como una verdad suficiente. La llevó a su casa, una construcción sencilla rodeada de tierra seca, y la acostó cerca del fuego. Durante días, Julián se convirtió en una presencia silenciosa que limpiaba heridas, ofrecía agua, vigilaba la fiebre y respetaba el miedo. No preguntó por qué estaba allí, ni quién la había dejado. Había aprendido que algunas historias se cuentan cuando el cuerpo deja de temblar. Clara despertaba sobresaltada por las noches, reviviendo el sonido de la risa de Esteban, y Julián se sentaba cerca, sin tocarla, asegurándole con su quietud que no estaba sola. Poco a poco, la vida regresó a su mirada. Sus manos dejaron de temblar al sostener una taza, y el dolor empezó a transformarse en memoria en lugar de herida abierta. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes como un recuerdo insistente, Clara habla, dijo el nombre de Esteban Luján, con una voz que no buscaba lástima, solo verdad. Contó el conflicto por la tierra, la violencia, el intento deliberado de desaparecerla sin dejar rastro. Julián escuchó sin interrumpir, porque reconocía el tono de alguien que ha sobrevivido a lo indecible. En ese silencio compartido nació una alianza extraña, no basada en el rescate heroico, sino en el respeto mutuo. Los días siguientes trajeron decisiones difíciles. Clara no quería huir, no quería convertirse en una sombra. Julián entendió esa necesidad, porque él mismo había huido demasiado tiempo de su propio pasado. Le enseñó a usar un arma, no como instrumento de venganza, sino como extensión de su derecho a no volver a ser indefensa. Cada lección estaba cargada de paciencia y cuidado, como si ambos supieran que la verdadera batalla no era externa. Cuando Esteban regresó, confiado en su impunidad, encontró a una Clara distinta. No había odio en su mirada, sino firmeza. Junto a Julián, lo enfrentó a la luz del día, obligándolo a responder ante el pueblo que había preferido mirar.
hacia otro lado. No hubo disparos ni sangre, solo palabras que ya no podían ignorarse. Esteban quedó vivo, pero desnudo de poder, condenado a cargar con su vergüenza. Para Clara, ese momento no fue un triunfo, sino un cierre necesario. Sin embargo, la paz no llegó completa. Del pasado de Julián emergió una amenaza distinta, más silenciosa y peligrosa. Tomás Rivas, un antiguo compañero, apareció con recuerdos de una noche en la que Julián participó en un robo que terminó con la muerte de un niño y una mujer. Julián no disparó, pero tampoco detuvo nada, y esa omisión lo perseguía. Desde entonces, Tomás no buscaba justicia, buscaba control, y Clara se convirtió en un blanco más de su advertencia. Julián comprendió que no podía seguir huyendo. Por primera vez, decidió enfrentar su culpa sin armas. Buscó a Tomás, admitió su error, aceptó el peso de lo ocurrido y dejó claro que no volvería a elegir el silencio. Esa elección desarmó la amenaza de una forma inesperada. Tomás se marchó sin violencia, dejando tras de sí una advertencia y una posibilidad. Al caer la noche, Clara y Julián se sentaron frente al fuego, conscientes de que nada estaba completamente resuelto, pero también de que habían elegido algo distinto. El granero seguía allí como una cicatriz visible, recordándoles hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Pero también estaba la casa, la tierra y la decisión compartida de no permitir que el pasado dictara cada paso. Clara entendió que no podía borrar lo que le hicieron, pero sí podía decidir quién sería después. Julián comprendió que la redención no llega con castigos ni violencia, sino con la responsabilidad de elegir bien cuando importa. En ese entendimiento silencioso, comenzó algo nuevo, frágil pero real, nacido no del horror, sino de la valentía de enfrentarlo, sin convertirse en él. La mañana llegó sin ceremonias, como si el mundo se negara a reconocer todo lo que había ocurrido bajo su cielo. Y Clara Mendoza despertó con la sensación extraña de estar viva de una manera distinta, no más ligera, pero sí más consciente. El miedo seguía allí, instalado en algún lugar profundo, pero ya no controlaba cada pensamiento. Julián Aranda estaba afuera, reparando una cerca caída, y el sonido regular del martillo golpeando la madera le dio a Clara una calma inesperada, porque representaba continuidad, una prueba sencilla de que la vida podía seguir sin pedir permiso al dolor. Cuando salió para alcanzarlo, él levantó la vista y le dedicó una sonrisa breve, no como promesa, sino como reconocimiento mutuo de que ambos habían sobrevivido a algo que pudo haberlos destruido. El pueblo comenzó a reaccionar lentamente a la verdad expuesta. Algunos vecinos se acercaron con disculpas torpes, otros fingieron normalidad, y unos pocos defendieron a Esteban Luján en voz baja, como si el tiempo pudiera borrar la evidencia. Clara escuchó todo sin discutir. Ya no necesitaba convencer a nadie. El peso de haber hablado era suficiente. Esteban seguía vivo, humillado públicamente, reducido a una figura que evitaba las miradas y caminaba encorvado por calles que antes dominaban. Clara no sintió satisfacción al verlo así, sino una certeza firme de que su silencio nunca más sería una opción. Julián, por su parte, comenzó a trabajar la tierra con una dedicación que rozaba la penitencia. Cada día era una elección consciente de construir en lugar de huir. Por las noches, hablaban más, no para sanar rápido, sino para comprender despacio. Julián contó con mayor detalle lo ocurrido años atrás. Aquella noche del robo, la puerta que no cerró, el disparo que no detuvo, el instante preciso en que eligió no intervenir. Clara escuchó sin interrumpir, entendiendo que el arrepentimiento verdadero no busca absolución inmediata. Esa aceptación sin juicios apresurados fortaleció un vínculo que no necesitaba palabras grandiosas. Un día, Clara decidió volver al granero. No se lo dijo a Julián. Caminó sola, con el corazón acelerado y las manos sudorosas,
pero con la determinación firme. Entró despacio, respiró el aire cargado de recuerdos y permitió que el llanto saliera sin vergüenza. Fue una recaída, fue un acto de reclamación. Tocó las paredes, la paja, el suelo, y entendió que aquel lugar no tenía poder sobre ella si ella no se lo concedía. Al salir cerró la puerta con cuidado, no para olvidar, sino para poner un límite. Esa noche durmió sin sobresaltos. El nombre de Tomás Rivas volvió a circular en rumores lejanos, advertencias imprecisas de que el pasado no suele retirarse del todo. Julián no se sorprendió, sabía que vivir de frente implica riesgos. Lo que sí había cambiado era su respuesta. Ya no temía mirar atrás. Clara, mientras tanto, comenzó a acercarse a otras mujeres del pueblo, no como salvadora, sino como testigo. Escuchaba, acompañaba, ofrecía presencia. Descubrió que su propia herida podía convertirse en un punto de apoyo para otros, sin necesidad de revivir el dolor constantemente. Algunas noches, el miedo regresaba sin aviso, y Julián se sentaba a su lado en silencio, hasta que pasaba. No intentaba arreglarlo, solo cuidarse. Con el tiempo, la risa volvió a la casa, tímida al principio, luego más libre. No era del trauma, sino prueba de resistencia. Un año después, la tierra ofreció su primera cosecha decente. No fue abundante, pero fue suficiente. Celebraron sin testigos, compartiendo pan y vino, bajo un cielo abierto que parecía más amplio que antes. Hablaron del mañana, no del futuro lejano, de las tareas pendientes, de la vida que se construye con decisiones pequeñas y constantes. Clara entendió que no podía cambiar lo que le hicieron, pero sí podía negarse a vivir como una víctima permanente. Julián comprendió que no podía salvar a quienes perdió aquella noche, pero sí podía honrarlos eligiendo distinto. El granero quedó atrás como una cicatriz visible, no para avergonzarlos, sino para recordarles hasta dónde habían caído y por qué eligieron levantarse. La vida continuó no como recompensa, sino como responsabilidad asumida, y en esa aceptación profunda, silenciosa y valiente, ambos entendieron que la verdadera redención no llega con castigos ni violencia, sino con la firme decisión de no repetir el mal, incluso cuando sería más fácil hacerlo, y que esa elección, sostenida en el tiempo, era la forma más honesta de justicia que podían ofrecer al mundo y a sí mismos.